Hola familia, el día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo 3, así es que si me gustas acompañar para leer lo que el Señor nos tiene que decir en este apartado. El Salmo 3 dice, oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Es una bendición este salmo porque nos habla de la confianza perfecta que debemos de tener en el Señor. Vámonos a la prédica del día de hoy. Que Dios los bendiga. Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita. Seguimos reuniéndonos por medio de estos medios electrónicos digitales. Y pues bueno, estamos orando para que no te haga falta nada a ti y a los tuyos. Y si te hace falta algo, pues ya sabes, mándanos un mensajito, un correo al principio y al final de esta enseñanza. Están nuestros datos para que nos lo hagas saber y pues bueno, oraremos por ello. Y si hay algo más que podamos hacer, pues cuenta con ello. Y te quiero invitar y exhortar a que te conectes entre semana a las células, a que tengamos este compañerismo personal, que podamos orar unos por otros, qué sé yo, estudiar su palabra. Y ahorita estamos de manera virtual, pero te invito a que te conectes, que no dejes de conectarte, de tener este compañerismo con tus hermanos, que es necesario. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando este maravilloso libro de Hebreos, que ha sido de mucha bendición. Te lo digo de primera persona para mí y seguramente para muchos de ustedes. Y pues el Señor nos ha llevado a meditar la importancia o la exaltación de la figura de nuestro Señor Jesucristo por encima de los ángeles, por encima de Abraham, de Moisés. Y pues bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 7, estaremos estudiando. ¿Qué te parece? Leemos una sección y oramos y pues lo estudiamos verso a verso. Vamos a leer el capítulo 7 del verso 1 al verso 9. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero a aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibieron los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra.
Gracias, Señor, que podemos venir a ella, considerar lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que esta mañana tú nos hables, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, confirmando lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra y que terminando, Señor, y en el día a día podamos poner por obra, recordar lo que tú nos enseñas a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Sé tú, Señor, propicio a cada uno de nosotros, sé propicio a mí, que somos pecadores. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, nuevamente para entrar en el contexto, en el capítulo 5 y 6, el autor de Hebreos irrumpe la idea del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo bajo la orden de Melquisedec para hacer una exhortación que dura un capítulo y medio. Nos tomó creo que 2 semanas para estudiar esto, que se convirtió en la exhortación, la cual es el centro de la carta, la columna vertebral de esta carta, en la cual el autor de Hebreos hace saber que quiere hablar de este tema de Melquisedec, pero no lo puede hablar porque siguen siendo la audiencia niños espirituales. Y al final, al principio del capítulo 6 les vuelve a decir, pero nosotros estamos siendo llamados a cosas mejores. A la mitad del capítulo 6 estamos siendo llamados a cosas mejores, a las cosas que tienen que ver con la salvación. Es lo que vimos la semana pasada. Y ¿sabes qué es lo que el Señor desea? ¿No? Que avancemos, que no nos quedemos estancados en nuestra vida espiritual, sino que vayamos progresando y avanzando y que avancemos hasta la estatura del varón perfecto. Y definitivamente las adversidades, terminamos con ello, las adversidades, las dificultades, y en medio de ellas podemos descansar en nuestra ancla firme, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta ancla que nos sostiene como aquellas balsas se sostenían en medio de las tormentas, se mantenían firmes, puesta su fe, ahora nosotros, puesta nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, así esas balsas se mantenían firmes en medio de la tormenta. Así nosotros debemos de mantenernos firmes, puesta nuestra mirada en nuestra esperanza eterna, no en las cosas temporales, pasajeras, efímeras de aquí de esta tierra que van a perecer, que no van a trascender y que seguramente se convertirán en polvo, en nada, ¿no? Sino puesta nuestra mirada en lo que realmente va a ser eterno y va a trascender, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos debe de mantener firmes. Y es lo que le está diciendo el autor de Hebreos a esta audiencia, ¿no? Les está diciendo, ustedes manténganse firmes en medio de esta adversidad, en medio de esta dificultad. Manténganse firme, puesta su mirada, no en las cosas de aquí, sino en las cosas que trascienden. Puesta su mirada en el Señor Jesucristo, en la eternidad. No su mirada en las cosas de acá, en las cosas que perecen. Cuando tú y yo quitamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo y ponemos nuestra mirada en las cosas, en las circunstancias que pudiéramos estar viviendo, pues sí, corremos el riesgo de volver atrás, de mirar hacia atrás, de como el pueblo de Israel ha hecho esta comparación el escritor de Hebreos, como el pueblo de Israel se mantuvo mirando hacia Egipto, muchas veces así nosotros nos mantendremos mirando hacia atrás y quitamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, la invitación de este escritor, la invitación de nuestro Señor Jesucristo es esa, que tú y yo mantengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Que no la quitemos de ahí, que mantengamos nuestra mirada en Él, puesta nuestra mirada en Él, para que el destino de nuestra vida no sea incierto, sino sea cierto. Si el Señor está en la barca, puedes descansar de que el destino a donde vamos a llegar va a ser un buen destino, ¿no? Y esa es la idea del autor de Hebreos al final del capítulo 6, que no vuelvan atrás, sino que se mantengan firmes en su fe en el Señor Jesús. Estamos en tiempos difíciles y la invitación es la misma. No vuelvas atrás, mantente firme en tu fe puesta en el Señor Jesús, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia Él, ¿no? Y bueno, después de ello, retoma la idea de Melquisedec, de este sacerdote o rey y sacerdote del Dios Altísimo, como dice en el verso 1. Y para eso primero vamos a ver quién es este Melquisedec, de acuerdo a lo que el mismo texto nos enseña, y nos apoyaremos con otros textos tanto en Génesis como en el Salmo 110. Pero bueno, ¿quién es Melquisedec? En el verso 1 dice que
del capítulo 7 de Hebreos, dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Quisiera hacer un paréntesis. Si tú te das cuenta, aquí habla de cómo este Melquisedec es el que sale a recibir a Abraham. Ahorita vamos a leer la historia, y no es Abraham el que busca a Melquisedec. No, y esta es la historia de nuestras vidas. Esta es la historia de todo creyente. Dios es el que sale a nuestro encuentro. Nosotros no buscamos al Señor. Él es el que irrumpe nuestras vidas. Él es el que entra en nuestras vidas. Él es el que nos busca. Dice en Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré y abriere, entraré a él y cenaré con él. Él es el que está tocando la puerta de nuestras vidas. Él es el que irrumpe siempre en nuestros caminos. Y qué maravilloso, ¿no? Pero bueno, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem significa rey de paz, lo cual muchos historiadores piensan que Salem era lo anterior a Jerusalén. Lo interesante es que también otros tantos historiadores pueden cotejar que no existía esa ciudad, que no hay escritos acerca de esa ciudad. Eso suena interesante. Pero bueno, ahorita iremos abriendo el velo acerca de quién es Melquisedec. Y luego dice sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Lo cual ya nos empieza a mostrar quién es este Melquisedec, ¿no? Porque definitivamente nos empieza a apuntar hacia alguien, ¿no? Hacia una persona, definitivo. Pero ahorita lo iremos viendo. El nombre de Melquisedec tiene la misma terminación de Adonai Sedec, que es la palabra Melqui, significa mi rey, ¿no? La primera palabra, y la segunda Sedec, que significa justo. En otras palabras, rey justo. El escritor de Hebreos lo nombra como rey de justicia en el verso 2 del capítulo 7. Entonces es Melquisedec, rey de paz, y su nombre es rey de justicia. Qué interesante. Y sabes qué, que ahorita en uno de los versos veremos cómo primero se introduce la idea de justicia y luego de paz. Pero bueno, ahorita lo estaremos meditando. Su nombre aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, en Génesis 14 y en el Salmo 110. Entonces vamos a leerlos. Génesis 14, 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Qué interesante que sacó pan y vino. ¿Eso a quién te recuerda? ¿Quién más sacó el pan y vino, lo bendijo y bendijo a sus discípulos? Pues sí, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ya nos empieza a decir quién es este Melquisedec. Y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré. Todo es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieren los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Anel, Escol, Mamre, los cuales tomaron su parte. Qué interesante que uno solamente es un pedazo muy pequeño en el que aparece Melquisedec, pero entonces dice que después de esta batalla sucede en el momento que Lot, el sobrino de Abraham, junto con el pueblo en el que él habitaba, que era Sodoma y Gomorra, son tomados presos. Le hacen saber a Abraham, y Abraham con un ejército muy pequeño va y rescata y le gana esta batalla a estos reyes. Y entonces es que les regresa el botín a Sodoma, el rey de Sodoma y Gomorra, y se convierte ahora sí como en el héroe, ¿no? y en el camino, cuando van de regreso, es que sale al encuentro de Abraham Melquisedec. El verso 18 dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, saca pan y vino y bendice a Abraham, ¿no? Y cómo esta reacción de Abraham
al reconocer esta figura importante o este sacerdote importante, lo que hace es que le entrega los diezmos del botín, ¿no? Del cual ganan en esta batalla. Y Abraham reconoce la figura de este sacerdote o de este personaje como a una autoridad espiritual, dándole los diezmos del botín. El Salmo 110 es la otra sección en donde se hace mención de este sacerdote y rey. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, la vara de poder domina en medio de sus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Otro texto que habla de Melquisedec, en donde dice, este es un salmo profético de David, y en el verso 4 dice: Jehová juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote bajo el orden de Melquisedec, ¿no? Y es interesante que en el verso 1 dice: Jehová, hablando de la misma persona, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y quién es el que se sienta a la diestra del Señor? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que se sienta a la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Dice: hasta que ponga mis enemigos, tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego en el verso 4 esto, ¿no? Que tú eres sacerdote según. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿A quién está dirigiendo este sacerdocio bajo la orden de Melquisedec? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú te das cuenta, son dos personajes de mucha importancia para el pueblo hebreo. Uno es Abraham, que es el que le reconoce como una figura espiritual a Melquisedec, y el otro es David, ¿no? Que también lo reconoce como una figura espiritual importante, y además de reconocerlo como una figura espiritual, hace una profecía acerca del Mesías, en el cual le dice: este Mesías es sacerdote bajo el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces vamos uniendo los hilos. Este es Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. No hay muchos más datos acerca de él. Dice el verso, antes de entrar al verso 3, en el verso 2 quiero resaltar un punto importante como un paréntesis. Dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Fíjate qué interesante que antes de poder llegar a la paz necesitas reconocer la justicia de Dios. No puedes recibir la paz con Dios, no puedes reconciliarte con el Señor si no reconoces que Dios es justo. No puedes decir estoy a cuentas con el Señor si antes no reconoces la justicia de Dios y por resultado de ello la condición de pecador que tú y yo tenemos. Necesitas primero reconocer que tú eres un pecador, que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos con el Señor. Entonces necesitas primero reconocer al Dios de justicia para entonces poder reconciliarte y tener paz para con Dios. La paz que el mundo ofrece es una paz efímera, pasajera, es como humo, ¿no? Porque es una paz y el mundo piensa que la paz es la ausencia de conflictos, pero definitivamente eso no es paz. Paz es la reconciliación con Dios. En el momento que esa es la verdadera paz, el saber que nos hemos reconciliado con Dios. En el momento que tú y yo pecamos, infringimos la ley, dice Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto hemos infringido la ley, nos hemos convertido en enemigos de Dios. Dice Juan 1:12, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es para que te quites la idea, nos quitemos la idea de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Definitivamente solamente los que le reciben, los que reconocen su condición de pecadores, reciben al Señor como este juez justo
Y entonces es que puedes reconciliarte y encontrar la verdadera paz. La paz que solamente Dios nos da. Y fíjate, esta paz que Dios nos da, porque digo, siempre andamos como en la búsqueda de la paz, de la felicidad y qué sé yo, estas cosas efímeras y pasajeras aquí. Pero cuando tú entiendes la verdadera paz, la reconciliación con Dios, cuando entendemos el peso de estar reconciliados con Dios, entonces tu vida cambia completamente. Tu tranquilidad no depende, o tu felicidad no depende de si las Chivas ganaron o perdieron. Pues vas a sufrir mucho porque pierden mucho. No va a depender de ello, no va a depender de cosas efímeras y pasajeras, sino tu paz, tu gozo va a depender de que estás a cuentas con Dios y de que pase lo que pase en esta tierra, suceda lo que suceda. Después de aquí, cuando pasemos de este plano, cerrará los ojos y en el momento que los abras, estará tu Señor recibiéndote. Esa es la verdadera paz, ese es el verdadero gozo que no se acaba, que es permanente, que es eterno y en el cual tú y yo debemos descansar. Pero primero tenemos que acudir al Rey de Justicia para entonces encontrarnos con el Príncipe de Paz, ¿no? Qué maravilloso. Y bueno, ahora sí, regresamos. Cierro el paréntesis y regresamos. Su genealogía, dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec, que es este personaje en el cual no aparece una genealogía, lo cual era importante para el pueblo hebreo, la genealogía. Si tú lees Mateo, en Mateo 1, lo primeritito que pone como argumento el escritor del Evangelio, Mateo, el primer argumento que pone es la genealogía para presentar que Jesucristo venía de David. Por eso era importante la genealogía, era un documento legal que ellos utilizaban para referirse acerca de dónde venían y quiénes eran su genealogía, sus antepasados, ¿no? De la misma forma se dice que no había una genealogía de este rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y pues bueno, también dice que no tiene fin, sino hecho semejante a los hombres. Aquí hay dos ideas o dos teorías que tienen los estudiosos acerca de Melquisedec. Unos dicen que era un hombre normal, nada más no había registro de él, pero obviamente un hombre que servía al Dios Altísimo y pues rey de Salem, ¿no? Lo chistoso es lo que te digo, que no hay documentos en donde hablen de ese lugar, de Salem, ¿no? Yo en lo personal creo que es una cristofanía, ¿no? Por lo que aquí claramente dice el verso 3, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Y qué es una cristofanía? Es la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y esta es una de ellas, ¿no? Una cristofanía, por lo que dice aquí claramente, ¿no? Que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y pues permanece para siempre. Más adelante vamos a ver la importancia de que este sacerdocio fuera perpetuo, fuera eterno. Ahorita lo vamos a ver. Verso 7:2 y luego nos vamos a brincar al 4 y 5 por una idea que propone aquí en el verso 2 y luego vamos a regresar a otros versículos como el verso 3. Dice Hebreos 7:2, aquí en la primera sección, en la primera parte, perdón, a quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todos. Luego vamos a brincarnos al 4, dice, considerar pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que los levitas eran responsables o eran quienes recibían los diezmos de sus hermanos. Y de esta misma forma Abraham, este es un punto de mucha importancia, porque Abraham, al reconocer esta autoridad espiritual,
La acción a la cual lo lleva, la acción a la cual responde Abraham es el darle los diezmos a Melquisedec, lo cual se convierte en una acción de mucha importancia, porque nos está hablando de que Abraham mismo, que era el patriarca, reconoce la figura espiritual de Melquisedec al darle los diezmos, ¿no? Como un sacerdote diciéndole, aquí están los diezmos, ¿no? Lo cual sería confirmado ya en la ley, en el sacerdocio levítico. Abro nuevamente otro paréntesis para hablar acerca del diezmo. Que si sigue vigente el diezmo el día de hoy, si ya se cerró este ciclo de los diezmos con los sacerdotes. Yo pienso en lo personal que el diezmo es una medida, ¿no? En el entendido de que todo le pertenece a Dios, de que nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida le pertenece al Señor. Entendiendo de que tú le has entregado tu vida al Señor, que le has entregado todo lo que eres, todo lo que tienes, que en algún momento le dijiste, Señor, aquí está mi vida, haz con mi vida lo que tú quieras. En ese entendido de que todo le pertenece al Señor, pues entonces el 100% le debería de pertenecer al Dios, no debería de haber un diezmo. Pero es una medida, ¿no? Es una medida, y de lo mucho que Él nos da es que nosotros le damos. No le damos por necesidad, no le damos con tristeza, como dice en 2 Corintios 9:7, sino con un corazón contento. Mira, dice, vamos a leerlo, 2 Corintios 9:7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que es dador alegre. ¿Sabes qué? Que no se trata de cantidades, sino se trata de la actitud del corazón. Si tú le andas contando los centavos al Señor, pues bueno, ahí está tu actitud de tu corazón, ¿no? Me recuerda a la mujer esta que en el templo deposita una moneda y el Señor irrumpe y dicen, miren, ella ha dado más que todos ustedes, porque ella de lo poco que tenía dio todo. Y sabes que no se trata entonces de porcentajes, sino de la actitud del corazón. No se trata de cantidades, sino de la actitud del corazón. De eso es lo que se trata. Ahora, tú y yo no le damos al Señor, y esto es fundamental. Tú y yo no le damos al Señor para ponerle en deuda. O sea, Señor, yo te doy y ahora tú me estás obligado a devolverme. El Señor jamás te va a pedir de algo que Él de antemano no te ha dado. Nunca te va a pedir lo que Él no te ha dado. Él nos pide de lo que ya de antemano nos dio. Fíjate lo que dice Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? De Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Y como dice ahí, que ¿quién le dio a Él primero para que entonces te recompensara? Pues es una pregunta retórica. Y mira, cada vez que la Biblia te pregunta algo, respóndele. ¿Que tú le das para recibir una recompensa? ¿Le das al Señor esperando una recompensa? Pues no, más bien como dice el 36, yo le doy porque todo es de Él. Todo es de Él, para Él, y por Él son todas las cosas, ¿no? Y para Él son todas las cosas. Yo no le doy esperando una recompensa. Yo no le doy mi tiempo, yo no le doy mi esfuerzo, yo no le doy de mi dinero esperando una recompensa, sino le doy en gratitud de lo mucho que Él me ha dado, de lo mucho que Él por el simple hecho de, como dice en Efesios, que cuando estábamos muertos, Él irrumpió y nos dio vida. Esa simple acción de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que tú y yo le rindamos todo lo que tenemos. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, te quiero preguntar, ¿el diezmo es la medida? O sea, ¿será la medida? Ya cuando entiendes que todo le pertenece a Él, seguramente el diezmo es una medida muy corta. El diezmo es nada, porque realmente todo es de Él. El día de hoy, tú puedes date cuenta
de que si no fuera por Él, no tendríamos que comer, no tendríamos que vestir, no tendríamos dónde dormir. Si hoy es que tenemos algo de ello, es gracias a Dios, ¿no? Último pasaje de esto y cerramos el paréntesis. Filipenses 4:15 al 20. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguno participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque yo dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Está buenísimo lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo a los filipenses: los únicos que han participado en darme y en recibir en cuanto a mis necesidades solamente han sido ustedes. Y dice: no es que yo esté buscando una dádiva de ustedes. Fíjate, no es que yo esté buscando una dádiva, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Sino que lo que está diciendo es: cuando tú das, no me estás dando a mí, sino le estás dando al Señor, y el Señor desde luego no se queda con nada, ¿no? Dice: pero de todo lo recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Fíjate lo que dice que significa lo que enviaron ellos. Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando tú y yo le damos al Señor, cuando tú y yo le damos a la iglesia lo que le corresponde a la iglesia, lo que tú ya propusiste en tu corazón de antemano, dice la Escritura, dice aquí Pablo, se convierte en olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y termina en el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que los falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate qué hermoso, ¿no? Termina Pablo diciéndoles: mi Dios pues va a suplirles todo lo que les haga falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Te digo, es interesante, ¿no? O sea, nosotros le damos, y en el momento que le damos al Señor, esto se convierte en un olor fragante, en un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ahora sí que lo que tú propongas en tu corazón, la medida que tú decidas, en gratitud de lo que Él te ha dado, pues esa es la medida, ¿no? Si tú dices el 1, pues el 1, y dalo de corazón, con felicidad, con contentamiento, reconociendo que todo le pertenece a Él. Pero lo que hayas propuesto en tu corazón, eso dalo, y sé fiel en darlo. Sé fiel en darle al Señor lo que tú hayas propuesto en tu corazón. Si es el 50, el 90, tú sabrás, ¿no? Cuánto le quieres dar al Señor de lo que Él de antemano ya te dio, ¿no? Pero bueno, ahí te lo dejo, cierro el paréntesis y regresamos con Melquisedec, ¿no? Después de haber visto quién es este Melquisedec, que Abraham reconoce la figura de este sacerdocio, reconoce la figura espiritual de Melquisedec, dándole los diezmos. Ahora veremos cómo este sumo sacerdote, o cómo nuestro sumo sacerdote es mayor que el sacerdocio levítico. Y es lo que ahora a partir del verso 11 va a proponer el autor de Hebreos, que el sacerdocio levítico pues no era infructuoso, no cumplió su propósito completamente, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo era mucho mejor, era más necesario para nosotros. Verso 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, por el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esto que está diciendo aquí el escritor de Hebreos está increíble, porque está hablando de que el sacerdocio levítico, si no fuese necesario que hubiese otro,
Entonces, pues, ¿para qué entonces estaría Melquisedec? Y por otro lado, ¿para qué estaría nuestro Señor Jesucristo? Si este sacerdocio hubiera sido perfecto, el sacerdocio levítico o de la línea de Aarón o de los descendientes de Aarón. Dice, sin embargo, al no cumplir con este propósito, al no hacerlo, al no ser perfecto como sería este nuevo sacerdocio, también sería cambiada la ley, ¿no? Qué interesante, porque entonces ya la ley ya no está vigente, ya la ley ha sido cambiada. Yo te quiero decir, no, la ley sigue estando vigente, la ley sigue siendo vigente para todo aquel que quiera vivir bajo la ley. La ley levítica o la ley que se fue dada por medio de Moisés, esa ley sigue estando para todo aquel que quiera vivir bajo esa ley. El Señor Jesús en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino a cumplirla. El Señor Jesús vino a cumplirla, y esto es de mucha importancia, porque dependiendo de hacia dónde rindas tu vida, si quieres rendir tu vida a algo que no es Cristo, pues bueno, te tendrás que justificar de acuerdo a la ley. Y ningún hombre ha podido justificarse bajo la ley. Tan solo que por esto, de entradititita, no hay donde presentar sacrificios el día de hoy. No hay donde presentar, no hay ningún templo en donde se pueda presentar un sacrificio al Dios Altísimo con las demandas que Dios tenía. No hay ningún lugar. Entonces, ya de entrada de ahí, pues está completamente abrogada la ley. Ahora, si nos vamos a la ley de los 10 mandamientos, pues el primer mandamiento, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mi pregunta es, ¿quién ama a Dios así? Pues no hay nadie, dice el mismo Señor, que no hay ni a un uno que busque al Señor. Entonces, imposible, y dice en Romanos que por cuanto transgredimos uno de estos mandamientos nos hacemos transgresores de toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que es necesaria esta nueva ley, o que nos abracemos a aquel que cumplió la ley. Aquel que realmente la cumplió es al cual tú y yo debemos de ir y acogernos debajo de él, ahora sí que acercarnos a él, depender de él, y por medio de él o por medio de la ley de Cristo, como dice en Gálatas, podamos asirnos y poder llegar adelante de Dios. Justificados no por nuestra justicia, no por las demandas de la ley, sino justificándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Es como cuando rompes un vidrio, ¿no? Y pues bueno, tu papá va a llegar en la noche y tu mamá dice, ya no te preocupes, hijo, ¿no? Ya yo hablo con tu papá, ¿no? Y entonces uno se ponía detrás de la mamá, ¿no? Así sabiendo de que pues ahora el tiro va a ser mi mamá y mi jefe, ¿no? Y ya se pone uno atrás de la mismita manera, tú y yo, cuando lleguemos delante del Señor, vamos a llegar detrás de nuestro Señor Jesucristo, siendo que Él ya pagó todo, pagó la deuda. Él vio que tú y yo no podíamos pagar la deuda y Él dijo, yo pago la deuda de Yair, yo pago la deuda de aquellos que vengan a mí, ¿no? Ahorita lo vamos a seguir viendo. Pero es lo que está diciendo, ¿no? Que el sacerdocio levítico pues era imperfecto. Y era necesario que hubiese también un sacerdocio nuevo y desde luego un cambio de ley. Ahora la ley de Cristo. Fíjate lo que dice Gálatas 6:2. Dice, sobre llevar las cargas unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? O sea, la ley de Cristo es rendirse a Él. Ahora sí que como dice Él, negarte todos los días, tomar su cruz y seguirle a Él, ¿no? Y bueno, ya otro día platicaremos acerca de la ley de Cristo, ¿no? Lo cual, parte de eso lo puedes leer en Mateo 5, 6 y 7, ¿no? El Sermón del Monte. Dice un comentarista, Matthew Henry, dice que habla del reino de Dios y los estatutos del reino de Dios, el Sermón del Monte, ¿no? El segundo punto que vemos en el verso 13, el sacerdocio levítico ineficaz para acercarnos a Dios, y el sacerdocio sacerdocio bajo la ley de Melquisedec, ese sí nos acerca a Dios.
El sacerdocio levítico no acercaba a la gente a Dios, no acercaba al pueblo a Dios. Es más, los alejaba de Dios. Pero el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, ese nos abre una puerta para que tú y yo nos acerquemos a Dios. Verso 13. Vamos a leer del 13 al 18. Dice: y aquel a quien se dice esto, de la tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es esto, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual no habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Fíjate cómo el autor de Hebreos minimiza completamente o hace ver que el sacerdocio levítico fue ineficaz para, limpiar los pecados, cubrir completamente los pecados del pueblo, sino era, como dice un comentarista, como ponerle un curita a un cáncer, ¿no? Pues definitivamente no sirve para nada un curita, ¿no? O tomarte una aspirina para curar un cáncer, pues no lo va a curar, tal vez es un paliativo nada más, pero no lo cura. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, se convierte en un sacerdocio perfecto, que nada más y nada menos nos permite acercarnos al Señor, ¿no? Nos permite acercarnos a Dios, lo cual el sacerdocio de Levítico no permitía que el pueblo se acercara. Era necesario que año tras año una persona, que era el sumo sacerdote, fuera delante de la presencia de Dios y pagara por medio de un sacrificio animal el pecado de los pueblos. Sin embargo, el pueblo de Israel no podía acercarse a Dios, no podía tener acceso al lugar santísimo, y solamente, dice, teniendo fíjate, dice el verso 19, dice, desde el 18, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pero nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no los llevaba a santificarse. Dice, y de la introducción, o sea, además de que no santificaba, este nuevo mandamiento, este nuevo sacerdocio nos introduce a una mejor esperanza por la cual nos podemos acercar a Dios, lo cual antes no sucedía, ¿no? Qué interesante. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que tú y yo podemos hacer hoy: acercarnos a este trono de la gracia maravillosamente y poder alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Antes esto no podía ser. Antes solamente el sumo sacerdote era el que entraba, y ahora, por medio del sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos entrar. Otro argumento que pone el autor de Hebreos para sostener el hecho de que este sacerdocio es mayor al sacerdocio levítico es que es constituido por Dios. Verso 20 al 21 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto está en el Salmo 110, lo leímos hace un momento, y lo que está diciendo es que el sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdocio que Dios mismo juró que Cristo sería este sacerdote para siempre bajo el orden de Melquisedec. Y es interesante que David es el que escribe este salmo profético hablando de el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, porque David era el rey David para el pueblo hebreo, ¿no? Por eso es que toma importancia que David haya escrito este salmo, hablando del sacerdocio de Melquisedec, hablando de la figura de Jesucristo, del Mesías,
que esperaba el pueblo hebreo. Y por eso es que el autor de Hebreos apunta a ellos y les hace ver a esta audiencia, les hace ver la importancia de que ellos permanezcan firmes, su mirada puesta en este sacerdocio mejor que el levítico, mejor que el sacerdocio que estaba bajo el orden de Aarón, ¿no? Y es lo que dice, este sacerdocio no solamente cumple con todas estas cosas que hemos visto, sino también fue Dios mismo quien juró y quien estaba cumpliendo, quien decretó este sacerdocio, ¿no? El otro punto que pone es que el sacerdocio este sacerdocio es inmutable, ¿no? Es inamovible, es permanente. Verso 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegan a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Está diciendo que Jesús, siendo eterno, el cual no murió, aunque murió en la cruz, resucitó y está vivo y sentado a la diestra del Padre, fungiendo como sacerdote. Ahorita lo vamos a ver. Dice, los otros murieron y ahí quedaron y tenía que ser cíclico el tema del sacerdocio. Moría uno, ponían a otro, moría uno y ponían a otro. Dice 24, verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, permanente, ¿no? Un sacerdocio eterno, perfecto, ¿no? El cual sigue hasta el día de hoy, y ahorita lo veremos qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es el propósito que este sacerdocio sea eterno? Verso 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto está increíble, ¿no? Porque dice que por medio de este sacerdocio perpetuo, inmutable, es que todos los que se acercan a él, pues pueden recibir la salvación. Y este sacerdote, ¿no? Nuestro gran sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por nosotros. No sé si esto me voló la cabeza, porque él no nada más nos salvó, ¿no? O sea, no solamente se convirtió en quien pagara el precio de nuestros pecados, sino que el día de hoy sigue intercediendo por nosotros. Fíjate, la función del sacerdote, la idea del sacerdocio era que cumpliera la función de un puente para conectar al pueblo de Israel con el pueblo, con Dios. Y lo cual el sacerdocio levítica o el sacerdocio bajo la ley levítica, pues no cumplía con esto, nada más era un paliativo. Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, se ha convertido en un puente que nos conecta con Dios mismo, que nos acerca a Dios, ¿no? Y no nada más eso, sino el día de hoy este gran sumo sacerdote que tú y yo tenemos intercede por nosotros. Eso es maravilloso. Maravilloso. El siguiente punto que propone el autor de Hebreos para hacer esta comparación entre el sacerdocio levítico con el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec es que tal sumo sacerdote era conveniente para nosotros. Verso 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, para ofrecer sacrificios por sí mismo de sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley le constituye como sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Lo que está diciendo es esto, que aquel sacerdocio pues imperfecto, o aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes imperfectos, tenían que primero presentar sacrificio para expiar sus propios pecados y luego los de los pueblos, los del pueblo. Y pues bueno, aquí el Señor Jesús no hizo eso, sino que se presentó a sí mismo. O sea, en el momento que presenta, llega como sumo sacerdote y la ley demandaba la ofrenda, el sacrificio, y él dice: yo soy el sacrificio.
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Entonces se convierte en este gran sumo sacerdote, y no solamente en este gran sumo sacerdote, sino en el misma ofrenda, en el mismo sacrificio, y una vez y para siempre. Ya no se necesita volver a hacer. Y qué interesante que en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando el imperio romano entra, sitia Jerusalén, y los judíos no querían, defendían ahí, lo último que trataron de defender fue el templo. Y entonces dice que la historia que aventaron fuego hacia el templo, se empezó a quemar, se derritió el oro, se acabó el templo. Y desde ese momento hasta el día de hoy no ha vuelto a haber sacrificios, porque el sacrificio que se hizo fue el de nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre. Qué interesante, ¿no? Digo, la historia confirma los hechos, la historia confirma lo que la Biblia nos dice, ¿no? Qué maravilloso, porque el Señor Jesucristo entró una vez y para siempre. Ya no hay más que sacrificio a hacer. Como dice aquí, ¿no? Una vez y para siempre, y luego al final, hecho perfecto para siempre. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿No? ¿Sabe? ¿Esto a qué nos sirve a nosotros? Digo, si ya no viste tantas implicaciones, aplicaciones en tu vida diaria, no sé qué más decir, pero para mí una conclusión acerca de esto es que viendo la ley, el Señor, la ley que no podía cumplir con las demandas justas de Dios, era necesario que Jesucristo, que alguien perfecto, puro, santo, inocente, pagara por los pecados de la humanidad. Y entonces ese sacerdocio imperfecto fuera sustituido por este sacerdocio perfecto, ¿no? Y no solamente eso, sino que eso nos abre el camino a la presencia del Señor, a la presencia directa del Padre. Lo cual, mira, una idea que tengo muy clara de ello es que si tú pones tu fuente de esperanza en cualquier otra cosa que no sea Cristo, es una injusticia eso. Y es digna nada más y nada menos del mismo infierno. Por eso quiero decirlo claramente, ¿no? Lo pensé 3-4 veces antes de decirlo y lo quiero decir claramente. Si tú depositas tu esperanza en un ídolo, si tú depositas tu esperanza en un ídolo hecho por manos de hombre y no depositas tu esperanza en Jesucristo, escúchame bien, eso es una injusticia, porque el único que pagó los pecados de los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Si tú depositas tu esperanza en Buda, en Mahoma o en cualquier ídolo, en Buda, cualquier ídolo que tú quieras, y no depositas en aquel que fue el único que pagó por tus pecados y por mis pecados, es una injusticia. Y aquel es digno de la muerte eterna, es digno de recibir la muerte eterna. Ahora a lo mejor tu confianza no está puesta en ello. A lo mejor tu confianza está puesta en tu dinero. A lo mejor tu confianza está puesta en ti mismo. A lo mejor tu confianza está puesta en tu salud. No sé en qué pudiera estar tu confianza puesta. Pero si tu confianza no está depositada y puesta en Jesucristo, aquel es digno de muerte. Aquel es digno de morir eternamente. Por eso la importancia de que tú y yo observáramos cómo el sacerdocio bajo la orden de Melquisedec es mayor que cualquier tipo de religión, cualquier tipo de acción religiosa, porque ninguna acción religiosa te va a acercar a Cristo, a Dios, sino al contrario, te va a alejar de Dios. Como así vimos que el sacerdocio levítico alejaba al pueblo, porque lo único que hacía era echar más leyes, mandatos, incumplibles para los hombres, era imposible que los cumplieran. Solamente Cristo fue el único que los cumplió. Solamente el Señor fue el único que cumplió todos los mandatos de la ley. Y al cumplirlos todos los mandatos de la ley, entonces se convierte en la ofrenda perfecta y una vez y para siempre. Por eso es que tú y yo debemos de correr a Él por todo lo que hizo por amor a nosotros. Dice 1 Timoteo 2:5,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otro lugar, no hay otro camino, no hay otra puerta, sino solamente Jesucristo. Llámale como tú quieras. El único que pagó los pecados por la humanidad, por ti, por mí, es Jesucristo. Juan 14:6 dice, el Señor Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 11:25-26, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo lo contrario, el que no cree en Él va a morir eternamente, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Deposita tu confianza en el Señor. No claudiques de permanecer en Él. No mires hacia atrás. Es lo que el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, está queriendo decirle a su audiencia y obviamente a nosotros, el Señor. Que tú y yo permanezcamos en el Señor, puesta nuestra confianza en nuestra única ancla segura que es Jesucristo. No mires para atrás, permanece en Él, sé firme y constante en servir a tus hermanos, como lo leíamos en el capítulo 6, en servir al Señor sirviendo a tus hermanos. Sé firme en que tu fe esté puesta en el único que intercede por nosotros hasta el día de hoy, que es nuestro Señor Jesucristo. La Virgencita, esa está muerta. La Virgen María está muerta, ella ya no está intercediendo, ya no intercede por nosotros. Ella nunca intercedió ni intercede por nosotros. El único que que está vivo y que intercede por nosotros es Jesucristo. No hay nadie más, no hay nadie más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Sale? Era necesario que te lo dijera, era necesario que te lo diga. Pon tu confianza en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y pues bueno, vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor que tú nos hablas y pues es clara lo que tú nos enseñas. Es claro lo que tú nos hablas, lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Padre, a depositar nuestra confianza en ti, en Cristo. Que nuestra seguridad esté puesta en ti. No en nada más, ni en nosotros mismos, ni en nuestra economía, ni en un pago quincenal, semanal, mensual, sino que nuestra confianza esté puesta solamente en ti. Gracias, Señor, por el sacrificio, por lo que hiciste en la cruz, pagando nuestros pecados, pagando nuestras culpas, para que entonces pudiéramos entrar a la presencia de Dios mismo, algo que el pueblo hebreo antes de ti no lo vivió. Gracias, Señor, por eso que has hecho por nosotros y que hoy, por medio de ti, es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Te amamos, Señor, y lo único que podemos hacer en respuesta de ello es aquí están nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, haz con ellas todo lo que tú quieras. Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo te pertenece. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, te pido que te conectes en la semana a las células, que sigamos conversando esto que el Señor nos enseña. Veremos más detalles, ¿no? El tiempo no nos da para ver los detalles. Pienso, de repente me siento frustrado porque toda la escritura, pero estos pasajes se pueden ver de diferentes ángulos. Y la verdad es que pues eso lo podemos hacer en las células, conversarlo, platicarlo, orar unos por otros. Entonces, deja los afanes de esta tierra, deja los afanes, son 1 hora, hora y media lo que nos conectamos, un día a la semana. Tenemos células miércoles, jueves, viernes y sábado jóvenes. Entonces, no hay pretexto, el día que tú quieras es virtual, puedes conectarte, mándame un mensajito, mándanos un correo y te invitamos a las células para que sigamos la conversación. ¿Sale? Pues que Dios te bendiga y que tengas muy bonita semana.